Hace poco, cuando llegamos a este albergue, hace unos años, el albergue era muy distinto. Era mucho más pequeño, tenía muchas dificultades de distintas maneras. Y en ese momento pensar que este albergue en unos años iba a ser como lo que hoy es, era algo difícil. Comenzamos este albergue cuando tal vez el padre se acuerda cómo salíamos a dejar las comidas en el camino. A encontrar migrantes no le importaba que el tren quedara hasta allá anclado, desde aquí salía la comida. Se esperaba a las 24 horas para que el migrante llegara a comer pues. Y hoy démosle gracias a Dios, compañero, que tenemos estas casas. Yo no la tomo como casa del migrante, yo lo tomo que fuera mi propia casa. Desde que salíamos, agarrábamos el tren y pasábamos por aquí hasta Medias Aguas, por allá había un albergue. Estaba lleno de gente. Pues no teníamos un lugar donde ir a lavar la ropa, en los ríos. Esos eran nuestros albergues, debajo de los puentes. Durmiendo en el monte. Durmiendo en el monte. Yo no sabía que en este albergue ayudaban a los inmigrantes, porque sí me han dicho que existía una casa albergue, que le daban comida aún y todo, pero no sabía bien porque fui primera vez. Me vine y ahora me doy cuenta que puedo solicitar visa, me pueden ayudar. Entonces, para mí es bueno porque no puedo regresar al país y dejar la familia botada, mis hijos, mi mujer, mi madre, todo es duro venir por ese camino. Te roban, te golpean y pues para uno centroamericano es muy duro porque en este país pues uno no tiene familia, no tiene gente que apoye, digamos familiares, y pues las únicas personas que lo apoyan a uno pues son la casa de inmigrantes. Sabemos que nos van a dar ropa, comida, nos van a asesorar, vamos a descansar. Entonces para nosotros es un anhelo llegar aquí. Todos, si usted escucha los grupos en Garriaga, todo eso. Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a Ixtepec, dice. Sí. Y todas Ixtepec, todos Ixtepec. Aquí ha sido muy bien. Este albergue internacionalmente es famoso. Ixtepec se menciona en Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Personas como ustedes que vienen aquí. Y no sé qué sentirán en su corazón porque yo no conozco sus intenciones, pero por lo menos nos dan una sonrisa, aunque sea fingida, pero se sonríen. Somos una familia, no somos un hotel, somos una familia que nos queremos. Y si no, fíjense nada más, díganme una razón por la cual personas de todo el mundo vienen a servirlos. Y que estemos aquí reunidos sirve para que pensemos eso. Hay muchas cosas que aparecen muy difíciles y sin duda lo son. Lo vivimos, lo viven en el camino, se viven en muchos lugares. Pero esas cosas que son difíciles las podemos ir resolviendo si nos escuchamos. Si entendemos que dentro de los que estamos aquí hay mucha posibilidad de transformar lo que está allá afuera. Es muy claro y es reivindicado que no es solo así ayudar a gente para que comen, para que duermen y para que tengan un momento de alivio, sino que aquí se está cambiando el mundo. Somos, creo, un grupo. Sí, Somos un grupo es justamente el punto, creo. Creo que somos hermanos, ¿verdad? ¿O no? La ve difícil porque Una persona hermosa, decirle hermano a un chaparrito, negro, feo. Oiga, mire, incluso yo le he dicho a Dios, Dios mío, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste que yo naciera en Noruega, en Inglaterra, con ojos súper azules, altos, güeros? Además, no saben, pero por ejemplo en Francia es exótico ser latino.
Ok. Para emigrar a Francia, deme una ruta.